Esta es la cápsula donde vamos a hablar de la corteza cerebral. Mi nombre es Andrea Daniels. La corteza o corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Existen 3 tipos de corteza: isocorteza, paleocorteza y arquisiotesa. Las capas de la corteza cerebral son: capa molecular, es la más superficial. Consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Entre las fibras nerviosas hay algunas células de Cajal. Por ser capas más superficiales, se establece gran cantidad de sinapsis, entender diferentes neuronas. Tenemos la capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas. Tenemos también la capa piramidal extrema. Esta capa está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta las sustancias blancas como fibras de proyección, asociación o comisurales. También tenemos la capa granular interna. Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Hay una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas en conjunto como la banda externa de Bullard. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y de Martinotti. Además, hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bullard. En las zonas motoras de circunvolución precentral, las células de proyección de Betz dan origen aproximadamente al 3% de las fibras de proyección del ascótico espinal. También está la capa multiforme, capa de células polimórficas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular o ovoide. Las células Martinotti también son conspicuas en esta capa. Hay muchas fibras nerviosas que entran en sustancias blancas subyacentes. Cabe aclarar que no todas las áreas de la corteza cerebral poseen 6 capas. Aquellas áreas de la corteza en las cuales no pueden reconocerse las 6 capas básicas se denominan heterotípicas, en oposición a la mayoría que es la homotípica. Localizaciones funcionales de la corteza cerebral. Un estudio que combina los registros neurofisiológicos con la histología de la corteza cerebral sugieren que la corteza está organizada en unidades verticales de actividades funcionales. Está el área frontal. Área motora primaria. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Como ayudan para esta función, reciben numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón de movimiento, sino la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento.
Área premotora. La función de esta área es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada, es decir, programas de la actividad motora primaria. Área motora suplementaria. La estimulación de esta área da como resultado movimientos de las extremidades contralaterales, pero es necesario un estímulo más fuerte que el necesario en la zona primaria. La eliminación de esta área no produce una pérdida permanente del movimiento. Campo ocular frontal. La estimulación de esta área produce movimientos conjuntos de los ojos, en especial en el lado opuesto. Controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente de los estímulos visuales. Área motora del lenguaje de Broca. En la mayoría de los individuos esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante y su ablación da como resultado parálisis del lenguaje. La ablación de la región en el hemisferio no dominante no tiene efecto sobre el lenguaje. Produce la formación de palabras por sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculo de la laringe, boca, lengua, etc. Corteza prefrontal. Está vinculada con la constitución de la personalidad del individuo. Regula la profundidad de los sentimientos y está relacionada con la determinación de la iniciativa, el juicio del individuo, memoria a largo plazo y atención. Área parietal. Área somatoestésica primaria. Aunque la mayoría de las sensaciones llegan a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, algunas provienen de la región oral, van en el mismo sentido. Área somatoestésica de asociación. Tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas de la corteza. Se cree que su principal función consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, reconocer objetos colocados en las manos sin ayuda de la vista, es decir, manejar información de forma y tamaño relacionada con experiencias pasadas. Área occipital. Área visual primaria, ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Recibe fibras que vienen de la retina. Área visual secundaria. Rodea el área visual primaria. Recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. La función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. Área temporal. Área auditiva primaria. Está ubicada en la pared inferior del surco lateral, histológicamente de tipos granulosos. Es un área de asociación auditiva. La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Área auditiva secundaria, ubicada detrás del área auditiva primaria. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos. Área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolación temporal superior. Recibe fibras de corteza visual, occipital y de la corteza auditiva temporal superior. Permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura. Es decir, que uno puede leer una frase, comprenderla y leer en voz alta.